palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos reunirnos para meditar en la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con este estudio acerca de Jesús, su vida, la vida del Señor Jesucristo según los 4 evangelios. Y vamos a continuar a donde quedamos la semana pasada. Recordaremos que la semana pasada estuvimos viendo cuando el Señor Jesús hizo un segundo milagro de multiplicación de panes y pescado, pero ahora en medio de los gentiles. Ya lo había hecho antes alimentando a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces al otro lado del mar de Galilea. Y ahora Él alimenta a 4.000 personas con 7 panes y algunos pececillos, dice el texto. Y después de eso viene una confrontación de los fariseos con el Señor Jesús. Y ante esa confrontación el Señor Jesús no sigue alegando con ellos, sino que toma a los discípulos y junto a ellos se sube a una barca y empiezan a navegar. Y eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Así que hoy vamos a continuar qué pasó en esa barca y vamos a meditar en lo que el Señor nos enseña. Inclinamos nuestro rostro un momento y tenemos un tiempo de oración para poder comenzar. Padre, vamos ante su divina presencia en esta hora para encomendarle, Dios amado, su misericordia, su bendición hacia nuestras vidas. Rogarle, Padre, que usted sea extendiendo su mano de amor, de bondad, Señor, y que en esta hora nos permita poder meditar en su palabra, poder extraer de ella, Señor, una enseñanza para nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, por lo que usted, Señor, nos entregará en esta hora. Gracias por su misericordia, sus bendiciones. Gracias, Padre. La alabamos y le bendecimos en esta hora. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ir entonces a el pasaje que vamos a estar viendo en este día. Hoy estaremos viendo la levadura de los fariseos. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12 y Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. Hoy vamos a estar meditando, leyendo el pasaje de Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. Dice la palabra del Señor. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis?
¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? El evangelista Marco nos hace una pequeña observación al comienzo del pasaje, mencionando esta situación que, que había ocurrido, donde el Marco nos dice que ellos habían olvidado de traer pan. Esto lo hace con la intención de ayudarnos a entender la forma en que los discípulos estaban interpretando la exhortación que el Señor Jesús le estaba dando. Entendiendo que Jesús le estaba hablando acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes, pero al mencionar esto, Marco nos deja en claro que los discípulos estaban entendiendo esto de una manera literal y pensaron, como el pasaje nos lo muestra, que se estaba refiriendo al hecho de que ellos no habían traído pan. Ahora, recordemos que lo último que aconteció fue que Jesús estaba discutiendo con los fariseos y que los fariseos estaban pidiéndole señales y él les dice que no les dará señal y sino que la señal que les será dada va a ser su muerte y su resurrección. Entonces, después de eso, el Señor Jesús sube a la barca con los discípulos. Y obviamente, Marcos quizás quiso darle la continuidad a este pasaje y por eso hace mención de esto. Ahora, Jesús les dice, y lo veremos un poco más adelante, que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes, porque en conexión con el acontecimiento que había sucedido antes que subieran a la barca, como explicándoles lo que había pasado y advirtiéndoles para que ellos no cayeran en la misma trampa o el mismo engaño que los fariseos y Herodes. Al mismo tiempo, este detalle que Marcos nos presenta sirve para mostrarnos el bloqueo espiritual que los discípulos tenían en aquellos días. O sea, todavía ellos seguían interpretando las cosas materialmente y no miraban la forma espiritual o quizá el sentido espiritual de lo que el Señor les estaba hablando. Todavía no tenían esa capacidad de poder ver el mensaje o lo espiritual de las palabras del Señor Jesús. Ellos trataban de buscar una explicación en lo material. Por eso que cuando escuchan a Jesús, ellos pensaron que se estaba refiriendo al hecho de que ellos no habían traído pan. Ahora, ¿cómo podía ser posible que ellos estuvieran preocupados por el pan después de que habían visto al Señor Jesús multiplicar 5 panes y 2 peces hace ya algún tiempo atrás y recién antes de subir a la barca el Señor había multiplicado 7 panes y algunos peces para alimentar a 4.000 personas? Entonces, ¿cómo ellos podían estar preocupados por el pan o pensar que Jesús estaba preocupado por el pan cuando Él había ya provisto? Y si ellos tenían un pan, ¿cuánto más podía hacer el Señor con ese pan si es que necesitara? Por lo tanto, después de haber visto las evidencias que había hecho el Señor Jesús, era inconcebible que ellos aún siguieran pensando que Jesús estaba enfocado en ese pan al hablarles. Ahora, el Señor Jesús habla de la levadura y para eso hay que entender un poco qué es lo que era para ellos la levadura. En este viaje que el Señor Jesús comienza con los discípulos, Él le hace una advertencia acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ahora, los discípulos interpretaron esto como una especie de reprensión por el hecho de que ellos habían olvidado llevar pan. Ahora, es evidente que ellos le dieron un significado literal al uso que Jesús hacía de la levadura y que todo lo que ellos pensaron o que lo que ellos entendieron se reducía a ese pan material. Pero Jesús no está hablando del pan,
ni estaba hablando de la levadura literal, sino que él está usando estas dos cosas como símbolo para ilustrar una verdad espiritual de su reino. Él estaba tomando este elemento que es la levadura para ilustrar una enseñanza, y eso era lo que él quería transmitir a los discípulos. Ahora, para entender este uso espiritual que Jesús hace de la levadura, debemos entender el significado o el sentido material de este elemento que es la levadura. Que, ¿Cómo se empleaba esta levadura o qué era normalmente? Ahora, la levadura es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos. Y eso produce en distintas sustancias que éstas se vayan creciendo, vaya aumentando. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente su tamaño. Por eso que solo es necesario que guardaran un poco de masa fermentada del día anterior y agregarla a una nueva masa para que ésta aumentara su tamaño y empezara a fermentar, a descomponerse. Entonces, la levadura es un pequeño elemento, es un hongo microscópico que casi no se ve, pero que al ser insertado en una masa produce y produce un efecto de descomposición, de tal manera que hace que la masa empiece a aumentar, empieza a afectar la consistencia de la masa, a interferir, a influir en la masa. Pero como hemos dicho, el Señor se estaba refiriendo al usar la levadura, la estaba usando desde una perspectiva espiritual. En este sentido, él veía la levadura como un símbolo de algo negativo y lo podemos considerar algunas razones para establecer este paralelismo entre la levadura y lo que él quería simbolizar, que era el pecado. La levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia, y las dos actúan de forma invisible. Los discípulos, como buenos judíos, deberían haber estado familiarizados con este símbolo de la levadura, ya que había sido usado anteriormente por el Señor cuando dictó las normas, las leyes para el pueblo de Israel. Había sido usado como ejemplo de algo malo, ya que el uso de la levadura estaba prohibido en todos los sacrificios, según Levítico capítulo 2, versículo 11, y en especial en la Pascua, lo que nos dice Éxodo capítulo 12, versículos 18 al 20. En Levítico capítulo 2, versículo 11, nos dice la palabra del Señor: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 18 al 20, nos dice lo siguiente: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, eso nos deja claro de que el Señor había establecido que la levadura simbolizaba algo negativo, algo malo. Entonces, se esperaría que los discípulos como judíos pudiesen entender lo que el Señor estaba hablándole. Pero
ellos no lo entendieron. El Señor se refirió a la levadura como las ideas o tendencias que pueden cambiar la forma de pensar y de actuar, llevándonos a actuar o apartarnos de la fe sincera y esa fe pura en Cristo Jesús. Él estaba mostrando o refiriéndose a la levadura como algo negativo, como una influencia, ideas o tendencias, o pensamientos que nos puedan apartar de la fe sincera en el Señor Jesucristo. Pero los discípulos lo entendieron como eh, refiriéndose al pan que ellos no habían llevado. El apóstol Pablo hizo una exhortación similar a los Gálatas en Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, dando a entender que los pensamientos, las ideas, las tendencias pueden, que no son de parte del Señor, que no vienen del Señor, pueden apartarnos, pueden influenciar nuestras vidas para apartarnos del Señor, para apartar nuestra fe del Señor. La levadura de los fariseos que menciona el Señor Jesús, el Señor comienza advirtiendo a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Quizás la exhortación se debió a lo que había pasado antes que se subieran a la barca, a esa discusión que tuvo con los fariseos antes de entrar en la barca, pensando que, o a lo mejor pasó que los discípulos al ver eso se sintieron en cierta manera influidos negativamente por lo que los fariseos estaban pidiendo. Entonces el Señor quiso contrarrestar eso que había pasado, esa experiencia, esos pensamientos que se estaban produciendo en su mente con esta advertencia. Pero ahora bien, ¿en qué consistía la levadura de los fariseos? En otras ocasiones, Jesús explicó que la levadura de los fariseos era la hipocresía, como lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 1. En Lucas capítulo 12, versículo 1, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y con frecuencia, el Señor Jesús les acusó de ser hipócritas. Lo vemos en Mateo, en el capítulo 23, del versículo 1 al 36, el Señor confronta precisamente la hipocresía de los fariseos. Ahora, el último encuentro entre Jesús y los fariseos había vuelto a poner en evidencia que esto era realmente cierto, ya que ellos se habían acercado a Jesús aparentando un honesto y sincero deseo de creer en él. Y ellos estaban argumentando que solo necesitaban una evidencia convincente para poder dar el paso de creer en el Señor Jesús. Cuando la verdad era que ellos odiaban a Jesús y habían decidido destruirle. Y lo único que ellos buscaban era la forma de tentarle para hacerle caer y poder después acusarlo. Entonces, ellos estaban mostrando su hipocresía, lo hipócrita que ellos eran al aparentar un deseo de creer en el Señor Jesús, cuando la verdad lo único que buscaban era de qué acusarlo. Toda su vida consistía en aparentar lo que realmente no eran. A ellos les gustaba que el mundo pensara que ellos eran santos y que ellos eran consagrados al Señor. Y para conseguir esto, hacían grandes exhibiciones de su religiosidad, todo lo externo. Pero Jesús les denunció enérgicamente, les dijo que ellos ofrendaban con el propósito de ser visto y admirado, como lo vemos en Mateo capítulo 6, versículos 1 y 2. Y en el mismo capítulo 6, el Señor Jesús les dice que ellos oraban buscando los sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás con su devoción. En el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo nos menciona eso. Y
también en el capítulo 6, versículo 16, el Señor Jesús dice que ellos ayunaban haciendo todo lo posible para que los demás notaran el gran sacrificio que hacían. Entonces, el Señor les acusó de que usaban todas las formas de religiosidad que tenían a su mano, todas las muestras externas de religiosidad para intentar esconder un corazón impío, un corazón pecador, un corazón endurecido, incrédulo. Además, ellos aparentaban obedecer a la palabra de Dios, cuando ya lo hemos visto en otras oportunidades. En realidad lo que ellos hacían es que habían sustituido la palabra de Dios por mandamientos humanos, y que estos mandamientos ni ellos mismos eran capaces de cumplir, y que lo único que habían hecho era tratar de hacer más fácil para ellos el cumplimiento de la ley, o más beneficioso para ellos, pero no reflejaba lo que el Señor les había mandado, lo que Dios había mandado en su palabra. Y eso lo pudimos ver en Marcos en el capítulo 7, versículos 6 al 13, cuando el Señor Jesús les hace ver lo errado de su actuar, ya que ellos habían cambiado la verdad de Dios por mandamientos humanos, o mandamientos que ellos habían inventado, que no estaban establecidos en la ley. Dice Mateo capítulo 7, versículos 6 al 13. Respondiendo a él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces el Señor ya los había confrontado por su hipocresía, porque aparentando ser fieles a Dios, adorar a Dios, no lo hacían. Habían convertido sus tradiciones humanas en ley divinas, y estaban obligando al pueblo y a todos los demás a que cumplieran sus tradiciones, y que cumplieran rigurosamente lo que ellos habían inventado, habían creado como prueba de su santidad, de la búsqueda de la santidad. ¿Cómo podían afirmar que eran fieles observadores de la ley de Dios cuando habían creado tradiciones que la invalidaban? ¿Cómo podían enseñar y hasta obligar a su cumplimiento diciendo que esta era la forma correcta de honrar a Dios? Por eso que Jesús les reprendió duramente, porque ellos estaban engañando al pueblo. Entonces Jesús compara la conducta de los fariseos a la de los actores. Eran hombres que interpretaban un papel, pero el problema más grave radicaba en el hecho de que con su actuación habían conseguido impresionar de tal manera a la sociedad de su tiempo que los consideraban como un ejemplo de fidelidad y santidad a seguir por todos aquellos que desearan agradar a Dios. Toda su religiosidad era una hipocresía, una actuación. No cumplía el propósito, que era adorar al Señor. Y Jesús manifiesta su preocupación porque la actitud de estos hombres tenía un efecto contaminante, semejante al de la levadura. Y lo triste era que con esta forma de entender la vida espiritual, ni ellos, ni los que le seguían,
nunca llegarían a estar en una relación correcta con Dios. Por eso el Señor previene, advierte a los discípulos de que no se dejen influenciar por la levadura de los fariseos, por la influencia de los fariseos, por la enseñanza de los fariseos. En Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15, el Señor Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora, ¿a qué se refería con la levadura de Herodes? Ya dejamos en claro que la levadura de los fariseos era su influencia, su hipocresía, su engaño a través de las prácticas que ellos enseñaban como ley. Pero ¿a qué se refería con la levadura de Herodes? Marco ya nos ha presentado a Herodes en su evangelio. En Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29, nosotros encontramos ahí una descripción que Marcos nos presenta. Dice el versículo 14 en adelante de Marcos capítulo 6: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado a la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodia, la danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y te juro, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Ahí vemos un perfil de Herodes, un hombre que, por un lado, sentía un temor hacia el Señor, pero por otro lado, se dejaba influenciar por los políticos, por las autoridades, de tal manera que no quería quedar mal ni ante Dios ni ante los hombres. Entonces, en esa ambigüedad estaba Herodes. En este pasaje que el Señor nos menciona Marco, vemos en este pasaje que Herodes no era una persona comprometida, aunque sí había un cierto temor hacia el Señor. Vemos también que era influenciable y que pesaba mucho sobre él el, el aparentar ante los demás, la influencia política. Podemos decir que en base a este pasaje que Herodes era un hombre mundano, un hombre malvado, que no tuvo reparo en mandar a decapitar a Juan el Bautista eh, por satisfacer o estar bien con su esposa. Ahora, recordemos que la razón por la cual Juan el Bautista fue encarcelado y después decapitado fue simplemente por predicar la palabra. Pero
Eso nos haría pensar que quizás Herodes era un enemigo del Evangelio, de la predicación, pero vemos que igual tenía un cierto rasgo de religiosidad en su vida, ya que la dinastía de Herodes, la familia de Herodes fueron los que construyeron el templo de Jerusalén. Y siempre que las posibilidades se lo permitían, mostraban un respeto. Y de hecho el pasaje nos dice que él temía a Juan, pero le gustaba escuchar. Pero también vemos que Herodes tenía como eh, idea central tratar de helenizar a la nación de Israel, o sea, de influenciarla con la demás cultura. Entonces, vemos que aunque aparentaba un respeto hacia el Evangelio, también estaba el interés de él de tratar de influenciar a la nación de Israel con eh, cultura externa. Y a la vista de todo esto, eh, ¿cómo podríamos definir entonces la levadura de Herodes? Esta levadura consistía en la mundanalidad escondida bajo la capa de una religiosidad oportunista y superficial. O sea, quiero servir a Dios, pero no quiero desprenderme del mundo. Quiero seguir practicando o haciendo cosas del mundo, aun cuando estoy sirviendo al Señor. Entonces, eso era lo que representaba la levadura de Herodes. ¿Qué relación había entre la levadura de los fariseos y la de Herodes? En principio, pudiera parecer que no había ninguna relación entre uno y otro, ya que podríamos decir que los fariseos no tenían nada que ver con lo que Herodes estaba haciendo, ya que los fariseos eran un grupo religioso, mientras que Herodes era un político. Los fariseos practicaban su religión de una forma muy estricta, mientras que Herodes vivía desenfrenadamente en un ambiente mundano. Ahora, ellos tenían en común el hecho de que los dos usaban la religión para sus propios fines y no para servir y honrar a Dios. Aunque los fariseos usaban el púlpito para transmitir su modelo religioso y Herodes lo hacía por medio del ejemplo, en ambos casos su influencia era muy poderosa entre la población y habían llegado a formar dos importantes grupos dentro de la vida nacional de Israel. Pero su influencia y su enseñanza llevaban al pueblo no a adorar a Dios. Entonces, eso era lo que los unía, el tratar de apartar a Dios, o sea, a las personas, al pueblo, de la adoración a Dios. Ellos no servían a Dios, no adoraban a Dios, por ende, no le entregaban al Señor lo que Él merecía. Y lo único que hacían era aprovechar las instancias de su religión para su beneficio. Los fariseos, su religiosidad les ayudaba a ellos a parecer delante del pueblo como hombres de Dios, religiosos, santos. Y Herodes a poder estar bien con Dios, tratar de estar bien con Dios y con el mundo. Mirad, les dice el Señor, guardaos. En vista de todo lo que ya hemos mencionado, no nos debe extrañar lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos. No debemos perder nunca de vista que la vida cristiana tiene peligros, hay amenazas, y el Señor está previniendo a los discípulos de que estén alerta sobre algunos de estos peligros que se estaban presentando, que no se dejen influenciar por el cuestionamiento de los fariseos, que no se dejen influenciar por la apariencia de Herodes, que ellos busquen la adoración real y pura al Señor. En vista de todo esto,
nosotros debemos meditar en lo importante de conocer la palabra del Señor, la verdad del Señor, para poder entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué le hizo Jesús esta exhortación en este momento? Y recordemos que él ya recién había tenido una discusión con los fariseos. Entonces los discípulos habían estado presentes en esta discusión. Y Jesús pensó que, y seguramente aconteció en los corazones de ellos, que quedó esa duda de que el Señor no les dio una señal para que ellos creyeran. Quizás el Señor estaba viendo que sus discípulos estaban siendo contagiados por la actitud de los fariseos, que seguramente ellos también estaban esperando ver señales para creer en el Señor. Pero quizás mucho más probable sea que la actitud de incredulidad y endurecimiento del corazón de los discípulos, ya que ellos todavía no tenían esa capacidad de discernir espiritualmente lo que el Señor les estaba hablando, y todavía seguían pensando y reflexionando humanamente. Y esto lo hacía propenso a que cualquier influencia negativa, mala, les afectara, los llevara a actuar de una manera incorrecta. Pero esta exhortación a tener cuidado, a guardarse, no era solo para los discípulos, sino que también es una exhortación para nosotros a que tengamos cuidado en todo lo que escuchemos, en todo lo que recibamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 7. Entonces, no todo lo que se dice ser cristiano es bueno. Y debemos nosotros tener el cuidado de saber qué es lo que vamos a recibir, qué es lo que vamos a escuchar o vamos a leer, qué es lo que vamos incluso a decir muchas veces. Tenemos que tener la responsabilidad de tener la certeza de que lo que estamos diciendo es la palabra del Señor, lo que estamos escuchando es la palabra del Señor, o lo que estamos leyendo es la palabra del Señor. El Señor le dice a los discípulos, tengan cuidado de la levadura o de la influencia de los fariseos y de Herodes. Y nos dice a nosotros, tengan cuidado de las influencias que vienen a sus vidas. Hoy en día puede ser la política, puede ser la televisión, el internet, etcétera, muchas cosas. Influencias que están afectando la psicología, muchas cosas, la filosofía, que están afectando nuestra vida y que nos están llevando a pensar de una manera errada, apartarnos de la verdad. Debemos estar siempre alerta contra la falsedad y la hipocresía en la vida cristiana. Con el contentarnos con vivir de las apariencias, satisfechos con cumplir con ciertas normas religiosas externas y desatendiendo la vida interior en el espíritu. La santidad externa no existe. La santidad externa no existe, no es bíblica. Lo que es bíblico es que vivamos una santidad interior, una santidad que está en nuestro corazón y que se refleja en nuestro exterior. Debemos cuidarnos de vivir mundanamente, pensando que porque tengamos una religión, por eso Dios ya tiene que estar satisfecho con nosotros. No basta simplemente con decir yo sirvo a Dios. Verdaderamente, eso se debe reflejar en nuestras vidas. Debemos ser honestos y no utilizar la religión para nuestro beneficio personal. ¿Cuántas veces los candidatos a presidente en algunos países se han acercado a la iglesia en época de elección en busca de votos? ¿Cuántas veces a lo largo de la historia la religión se ha unido a la política para acrecentar su poder y dominio sobre las personas? Sin lugar a duda, la levadura de los fariseos y de Herodes han hecho mucho más daño en la iglesia
que todas las persecuciones que ha sufrido a lo largo de la historia. Por eso es importante que nosotros prestemos atención a la palabra del Señor, la guardemos, la vivamos, la entendamos, la podamos recibir como es. Y dice el texto que discutían entre sí, diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Aunque Jesús les estaba advirtiendo acerca de los peligros espirituales, ellos solo pensaban en el pan que no habían traído. Parece que ellos no podían entender el lenguaje que el Señor Jesús estaba usando. Pareciera que estaban hablando en idiomas totalmente diferentes. Tan obsesionados estaban los discípulos con lo material que no podían entender el mensaje que el Señor les estaba entregando. ¿Y cuál era la raíz de esta incomprensión? Lo principal era que no era un problema de comprensión, no era que no pudieran comprender. ¿Cómo podían pensar que el hecho de llevar un solo pan en la barca pudiera ser un problema para Jesús? Si ellos mismos habían sido testigos de las dos multiplicaciones milagrosas que el Señor había hecho. Entonces no era un problema de que ellos no comprendieran. Su verdadero problema era espiritual y consistía en su falta de fe. Esto estaba relacionado a su vez con el hecho de que todavía no habían entendido quién era Jesús. Si ellos se hubiesen dado cuenta de que el que estaba con ellos era el creador y sustentador del universo, no habrían estado preocupados por el pan que no trajeron, sino habrían estado atentos a lo que Él les enseñaba. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿no entendéis ni comprendéis? Si como hemos dicho anteriormente, el problema de los discípulos era la falta de fe, ¿cómo iba Jesús a ayudarle a vencer los obstáculos para que finalmente creyeran? El Señor les va a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con lo que ellos habían visto. Ahora, lo que el Señor quería mostrarles es que la fe es la respuesta lógica a las evidencias que Él había mostrado. Y esto nos puede resultar quizás extraño o raro, que algunos seguramente piensan que fe y razón son dos caminos totalmente diferentes. Pero lo cierto es que nadie puede tener fe si no piensa. Por eso el Señor dijo que había que amar a Dios con toda la mente. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe es en base a las evidencias. Las evidencias por sí solas no pueden transformar mi vida. Pero cuando el Señor viene a través de su Espíritu Santo a mi vida y pone esa fe en Él, yo veo la mano de Dios obrando en todas las cosas. La creación da testimonio acerca del poder de Dios, de la creación de Dios, de que Él es el creador. Pero si no tengo la fe pues, que pone el Espíritu Santo en mi vida, no lo voy a entender así. Las evidencias están ahí, pero yo no las puedo entender porque me falta la fe. Pero cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, el Señor pone la fe en nosotros. Entonces, nosotros podemos entender y ver las evidencias claramente. Por lo tanto, el Señor les va a llevar a sus discípulos a recordar todo lo que Él había hecho, todo lo que ellos habían visto hacer al Señor Jesús. Él les recuerda tanto lo que Él les enseñó como también los milagros que Él hizo. De tal manera que ellos pudiesen ver que había evidencias suficientes para poder entender que Él era el Mesías. Y pudieran ellos llegar a la conclusión de quién era Él verdaderamente. Pero llegar a entender o saber quién es Jesús no es suficiente. Es necesario que ellos pudiesen dar una respuesta adecuada a esta revelación de Dios. Muchos dicen, yo sé
que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen en Él. Yo sé que Dios existe, pero no creen en Él. Y este era el segundo problema que tenían los discípulos. Ellos tenían endurecido su corazón. Ellos no estaban respondiendo adecuadamente a la revelación que habían recibido de Dios. No estaban abriendo su corazón para que esta verdad entrara en ellos, se hiciera realidad. Y ellos no solo creyeran que Él era el enviado de Dios, sino que fuera también el Señor que gobernaba sus vidas. Y el Señor intentó despertarle de este letargo espiritual. Y les dice, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Aunque los discípulos no eran como los fariseos, ellos sí tenían oídos para oír. Y lo vemos en Marcos capítulo 4, versículo 24, pero no lo estaban usando adecuadamente. Así que la sensación que producía es que ellos estaban sordos y ciegos. Era como el sordo que Jesús había curado y el ciego que estaban a punto de sanar el Señor. Y ese es lo que viene en el pasaje que continúa. Estos milagros reflejan de alguna manera el estado espiritual de los discípulos y cómo el Señor estaba obrando en ellos. Ellos estaban ciegos y sordos espiritualmente aún. Por eso no podían entender lo que el Señor les estaba enseñando. Pero la enseñanza del Señor es la misma. Cuidémonos de la influencia que nos aparta del Señor, ya sea de quien sea que venga. Cualquier influencia que nos aparte del Señor, debemos cuidarnos. Algunas preguntas que quiero dejar para su meditación. 1. Explique por qué el Señor usaba la levadura como un símbolo del pecado. 2. ¿En qué consistía la levadura de los fariseos? Explique detalladamente. 3. ¿En qué consistía la levadura de Herodes? Explíquelo detalladamente. 4. ¿En qué sentido los creyentes en la actualidad debemos tener cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes? Y 5. ¿Cómo intentó el Señor ayudar a los discípulos a vencer los obstáculos que le impedían creer? Muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Si Dios así lo permite, nos encontraremos la próxima semana acá y seguiremos meditando en la palabra del Señor y viendo lo que el Señor nos enseña a través de su vida. Mientras tanto, que el Señor les bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas. Muchas bendiciones.